hay un libro más relevante en estos momentos en la historia que el libro de Apocalipsis, en mi opinión. Y el último libro, la última revelación en las Escrituras, donde el Señor Jesucristo se le reveló, se le manifestó al apóstol Juan y le dijo: escribe lo que has visto y mándaselo. Escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 7 iglesias seleccionadas en Asia. La iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. La iglesia en Esmirna. La iglesia en Pérgamo. La iglesia en Tiátira. En Sardis. En Filadelfia. Y en la Odisea. Hemos hablado de las primeras 4 iglesias. Hemos hablado del mensaje a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en la ciudad de Esmirna, a la iglesia en la ciudad de Pérgamo, a la iglesia en Tiátira el domingo pasado. Tengo que decirles que nos toca hoy la 5ª iglesia y luego nos toca la 7ª. Y de las 7, el mensaje más difícil para mí es hablar del mensaje a la iglesia en Sardis y a la iglesia en la Odisea. Sobre todo el mensaje a la iglesia de Sardis, porque a las 7 iglesias el Señor le dice ciertas frases por igual a las 7. Una de las frases que se encuentra en los 7 mensajes es: yo conozco tus obras. La mayoría de las iglesias, el Señor primero les dice: yo conozco lo bueno que están haciendo, lo bueno que has hecho. Tengo algo que necesito corregir en ti. Tengo aquello otro, pero conozco las cosas buenas que tú has hecho. Pero triste decirles, mis queridos hermanos, que de las 7 iglesias hay 2 a las que el Señor no les menciona nada bueno. Una de ellas es a la iglesia en Sardis. Y de esa queremos hablar hoy. Yo les he comentado que la manera que yo leo la Biblia es: yo primero leo el pasaje, trato de leerlo detenidamente para poder entender la lectura. Lo que hago en segundo lugar es que vuelvo a leerlo, a pensar, a buscarle la explicación, la interpretación del pasaje. Pienso en otros pasajes en la Biblia que hablen de lo mismo. Trato de buscar y comparar, porque acuérdense que toda la Biblia encaja perfectamente. La Biblia encaja perfectamente. No hay contradicción entre un pasaje de la Biblia y otro. La Biblia no se puede contradecir porque Dios no es autor de confusión. Cuando hay contradicciones es que nosotros hay algo que no entendemos. Pero no es que Dios no está siendo claro y comprensible. Yo pienso en otros pasajes en la Biblia y voy y busco otros pasajes, como he hecho en el pasaje que les voy a comentar en esta mañana. Son 6 versículos que quisiera hablarles y voy a comentarles otros pasajes que he leído y que lo entretejo con Apocalipsis capítulo 3. Y por último, lo último que yo hago es que yo digo: ¿cómo es que yo puedo aplicar esto a mi vida? Porque lo cierto es que ni usted ni yo, ni nadie puede decirnos exactamente todo lo que estaba pasando en la ciudad de Sardis. Todo con exactitud. Tendríamos que ir en una máquina de tiempo y volver a vivir allí en Sardis para saber y entender perfectamente todo lo que dice aquí. Pero lo que sí podemos hacer es leerlo, tratar de entenderlo lo mejor posible y decir: Señor, enséñame, guíame, dame aplicación a mi vida. Toda la Biblia tiene una interpretación primaria y tiene muchas aplicaciones prácticas. En esta mañana
vamos a leernos el mensaje a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis, y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras vidas, aplicarlo hoy en día, en el año 2023. Así que, comenzando con el capítulo 3, versículo 1, son nada más que 6 versículos lo que el Señor le escribe a la iglesia de Sardis. Le dice a Juan: escríbele al ángel de la iglesia de Sardis. Dicho sea de paso, el ángel, los distintos maestros de la Biblia, los eruditos, los que se han dedicado toda su vida a estudiar la Biblia en griego o en hebreo, nos dan explicaciones. Hay algunos que dicen que el ángel era un mensajero que fue enviado de esas iglesias para ver a Juan, y que fueron los que se llevaron el mensaje de regreso a sus ciudades. Otros dicen que el ángel eran los pastores o el pastor de la iglesia en cada una de esas ciudades, que el Señor le estaba mandando un mensaje al líder de esas iglesias. Otra posibilidad era que el Señor tenía ángeles especiales preparados para llevar ese mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor. Sea cual sea el caso, leemos lo siguiente: escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. Dice así: el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Así que esa parte no faltó. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo de todos nosotros. Dios conoce todo. El Señor está sumamente interesado en su iglesia. Yo les he dicho anteriormente que la Biblia dice que la iglesia en este mundo, desde el día de Pentecostés hasta hoy, 10 de diciembre del año 2023, la iglesia es donde está la verdad de Dios explicada en este mundo. La iglesia es el vehículo, es el instrumento, es la entidad diseñada por Dios para traerle su verdad al mundo. Y dice la Biblia que la iglesia de Jesucristo en la tierra, todas las iglesias locales, son columna y baluarte de la verdad. La verdad de Dios se conoce en este mundo por 2 razones. Una, por el Espíritu Santo, que es el gran maestro. Y número 2, que el Señor le da sus verdades a sus siervos en cada iglesia en el mundo durante los últimos 2000 años. La iglesia, el Señor tiene gran interés en su iglesia. Y la iglesia en Sardis oye unas palabras fuertísimas. Es más, tengo que decirles que es un mensaje. No es fácil hablar de lo que les voy a hablar hoy. No es fácil. Porque algunos de nosotros, no es fácil por muchas razones, a muchos niveles. No es fácil. Pero tengo que hacerlo, porque evadir este pasaje, evadirlo, es ser un cobarde. Y Dios dejó esto en la palabra para que usted y yo lo sepamos. Aquí hay enseñanza para nosotros, aquí hay advertencia, aquí hay amonestación, aquí hay algo que necesitamos aprender, quizás mucho. Yo supongo que si usted reúne a todos los grupos cristianos que han habido en el mundo en 2000 años, vamos a no decir a todos, usted reúne a 20 o a 30 y le dice a los maestros de cada uno de esos grupos: explícame Apocalipsis 3. Supongo yo que cada grupo le va a dar una interpretación, le va a dar una explicación diferente. Por eso yo quiero decirles que hoy lo que yo les quiero comentar y lo que les quiero decir es cómo lo aplico yo a mi vida. Y yo tengo la esperanza de que usted encuentre sabiduría de Dios. Y mi oración principal
hoy para cada uno de ustedes que son individuos. Ninguno de ustedes va a poder separar delante de Dios y decir, Dios, me lo dijo Freddy. No, Dios nos va a pedir cuenta, me va a pedir cuenta Dios a mí por lo que yo diga. Pero cada uno de nosotros va a pararse delante de Dios y va a responderle a Dios como individuo. Yo quiero ser sincero, como yo lo entiendo, y esta mañana le pido, examina lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Mi oración para cada uno de ustedes es, examina lo que les digo y el Señor les dé entendimiento en todo. Amén. Señor, haz eso esta mañana. Señor, danos claridad. Abre los ojos de nuestro corazón para entender las maravillas de tu palabra. Y te pido que nos hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ay. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Yo no quiero tener nombre de que vivo. Yo quiero estar vivo. Yo no quiero tener nombre. Nombre es una etiqueta. Yo lo que quiero es estar vivo porque esa es la esencia. Que Dios nos libre ser cristianos de forma sin sustancia. Dios quiere sustancia. Dios quiere que estemos vivos. Y si yo entiendo mi Biblia bien, quien único nos puede dar vida a ti y a mí se llama Jesucristo. Yo puedo tener nombre de cristiano y todavía no tener a Jesucristo viviendo dentro de mi espíritu. ¿Y tú? ¿Puedes tú tener nombre de cristiano y ser de cierta manera un cristiano cultural y no ser un cristiano verdadero porque Cristo vive en tu corazón? Dios quiere que su Hijo viva dentro de nosotros. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo de verdad, el Señor entra en nuestras vidas. Es más, dice que el Señor entra y mora en nuestros corazones y que nos da el Espíritu Santo como las arras, como la garantía, como el depósito de nuestra salvación. El Señor le dice al ángel de la iglesia en Sardis, yo sé, yo conozco tus obras y sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué estaba pasando ahí? Algo muy serio. Ni una sola cosa buena le dice el Señor a esta iglesia. No lo afirma en nada, nada más que le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Por lo tanto, acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído. Así que aquella persona o personas habían recibido y habían oído, pero no se habían percatado. Y el Señor le tiene que decir, acuérdate de lo que recibiste y oíste. Acuérdate. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremenda advertencia. Durísima. Versículo 4. Sin embargo, es lo que quiere decir, pero, sin embargo, no obstante lo que te acabo de decir,
No obstante lo anterior, es lo que quiere decir pero es que hay una diferencia entre lo anterior y lo posterior. Pero, tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Unas cuantas? Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pues yo lo que sé al leer la Biblia, que las vestiduras blancas son las con las que nos ha vestido el Señor. Por ejemplo, cuando dice el Señor, vengan y pongamos las cuentas al día, aunque tus pecados aunque tú estés rojo como la sangre, voy a limpiarte y vas a ser blanco como la nieve. Y que el Señor nos va a revestir de la justicia del Señor Jesucristo cuando creemos y recibimos y aceptamos y confiamos que nuestra salvación la obtuvo Jesucristo con su muerte y su resurrección. Cuando decimos, esa es mi salvación, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas donde nos damos cuenta que estamos perdidos, y que sin el Señor nos vamos para la eternidad perdidos, y que la única solución es encontrar a Cristo y lavarnos de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Según mi entendimiento, por lo que yo he leído en la Biblia, que el que ha sido lavado en la sangre de Cristo, el Señor lo ha revestido de su justicia. Y ahora somos hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que viene por la fe que depositamos en Cristo. Y dice aquí, a pesar de lo que te acabo de decir, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Están blancas. Y van a estar conmigo. Van a estar conmigo. Porque son dignos. Según mi entendimiento, mis queridos hermanos, el único que es digno para estar con el Señor es el que venga y le diga, Señor, la única esperanza que yo tengo para entrar al cielo eres tú. Tú eres mi Salvador. Mis obras, yo no puedo ser salvo por mis obras de justicia, pero la obra que tú hiciste por mí en la cruz es la que me ha salvado. Jesús, yo creo en ti. Yo te recibo a ti, yo te acepto a ti. Entra en mi vida y dame vida. Y Señor, empieza a trabajar en mi vida. Alguien dijo que la salvación es el milagro de un instante, pero el crecimiento, la santificación es el proceso de toda una vida. O sea que somos salvos cuando venimos de verdad a Jesucristo, y de ahí comienza el proceso de santificación en nuestras vidas, donde el Señor entra en nosotros y ahora Cristo nos empieza a limpiar y a cambiar de adentro para afuera. Amén. Y te pregunto, ¿te está limpiando Cristo? Es más, te pregunto, si echas para atrás, ¿te acuerdas tú el día que tú le dijiste, Jesucristo, estoy perdido, entra en mi vida, creo en ti, Señor, tú eres mi única esperanza, te acepto y te recibo como mi Salvador? ¿Recuerdas tú ese día? Yo lo recuerdo como si fuera hoy, el día que yo le pedí al Señor que entrara en mi vida y que me limpiara de todos mis pecados. Por si acaso, si tú no lo recuerdas, yo te pido que hoy, antes que te vayas de aquí, allá adentro en tu mente, le digas, Señor, por si acaso, hoy, Señor, reconozco que soy pecador y creo que tú moriste por mis pecados y que te enterraron y que resucitaste y te pido que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Y que te vayas hoy de aquí y que si alguien te pregunta, ¿te acuerdas del día cuando tú recibiste al Señor? Bueno, no me acordaba muy bien, pero por si acaso, el 10 de diciembre lo hice. Y te vas de aquí teniendo esa certeza de que tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Esa es mi oración. Pero miren la experiencia triste que yo he tenido en esta iglesia, que llevo muchos años aquí. Yo he visto personas que han venido aquí, han estado aquí un poquito de tiempo
y no los vuelvo a ver. No todo el que llega aquí llega buscando al Señor igual que otros. He tenido la triste experiencia que les voy a contar ahora. Personas que se han sentado aquí por años y que un día, sea yo u otra persona, hay un momento donde en una casa, en un momento de tranquilidad, se sientan y dicen, le preguntan, venga acá, ¿usted recuerda, usted está seguro de que Jesucristo vive en usted? ¿Usted recibió a Cristo? ¿Se acuerda? ¿Usted sabe que sus pecados están perdonados? Y la persona dice, no me acuerdo, no lo sé. Y pueden haber estado sentados aquí por años. Tengo otra cosa más triste aún. Y es que en esta iglesia, como en todas las iglesias, hay personas que están tan encendidas. Hay personas que son luz para su familia. Y son personas que a su familia, su influencia es ala y ala y ala y ala y ala. Y se la pasan alando o empujando. Y si dejan de empujar, el carretón no camina más. Triste decirles que a veces pasa con algunos de nuestros hijos. Y quiero decirles que esa es la razón por la cual necesitamos orar, porque quien único puede mover de verdad el corazón es Dios. Quien único puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted puede hablar hasta que se le acabe la saliva, pero si el Señor no se hace su obra de adentro donde nadie puede llegar, es Dios quien único puede llegar al corazón y sacudir el corazón para que alguien diga yo quiero. Tenemos que orar por nuestros seres queridos, que haya un despertar y que digan yo quiero. No necesito que me empujen, yo quiero. Porque cuando una persona necesita que le empujen y que le empujen y que le empujen y que le empujen, podemos decir, ¿de verdad está allá adentro el Señor? Ese es mi temor. No es mi temor por mí, es porque he vivido estas situaciones, estas experiencias y estos ejemplos que les estoy dando, los he vivido muchas veces. Hay personas que dicen, sí, yo creo. ¿Y cuándo tú creíste eso? No, hace tiempo. Y jamás, no hay nada, no pasa nada. Yo creí eso, sí. Y yo digo, ¿de verdad ha sido genuino la experiencia de salvación? Y yo quiero que lo sea. Para cada uno de ustedes, la iglesia no debe ser un rito. El venir a la iglesia no salva a nadie. La iglesia, quiera Dios que la iglesia explique el plan de salvación tan claro que usted diga, yo lo quiero, Jesucristo, sálvame, que estoy perdido. La iglesia es un puente para llegar a Cristo, pero acuérdense que la iglesia no salva a nadie, quien salva es Jesucristo. Jesucristo es quien salva. El día que usted llegue y diga, San Pedro, ¿y cuáles son tus credenciales? Yo iba allá a La Roca en la 107 Avenida. En la Roca. No, pues La Roca no está aquí. Aquí están los creyentes verdaderos en la lista esta. Porque dice el Señor, no se regocijen ni que en los demonios se les sujetan, no se regocijen en esto o en aquello, regocíjense en lo siguiente, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es el libro de la vida. Ir a la iglesia es bueno, en la iglesia se van a aprender cosas buenas, son cosas buenas, se conoce gente buena, se hacen obras buenas. Pero lo importante no es la iglesia, es el Salvador Jesucristo. Si usted tiene la iglesia y no tiene a Cristo, usted es un cristiano cultural. Si usted tiene a Jesucristo, usted es un cristiano de verdad. Que Jesucristo vive en su corazón.
que usted diga, no, yo he sido lavado con la sangre de Cristo. El Señor me perdonó y me limpió y me salvó. Ya estamos hablando diferente. Amén. Esa es mi carga y mi peso con ustedes y con la familia de ustedes. Quiero que terminemos este pasaje y quiero leer un pasaje con ustedes. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y ahora viene esa frase que el Señor se la repite a las 7 iglesias: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Primera de Juan, el mismo apóstol Juan habló cómo era que se vencía. En Primera de Juan capítulo 5, ya eso lo cubrimos aquí hace unas semanas atrás. ¿Quién es el que vence sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? El que tiene al Hijo, dice Primera de Juan 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Dice Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el próximo versículo 5, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. El que cree, el que confía, el que descansa. Por eso Jesús dijo tantas veces en el Evangelio de Juan: el que cree en mí. Juan 6:47, el que de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice Juan capítulo 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y así, la palabra más repetida en el Evangelio de Juan es creer. Creer, crees, creyeron, creo. Es la palabra más repetida. Y mis hermanos, creer y todo lo que implica y lo que encierra creer, confiar, el que cree tiene vida eterna. Por eso Pablo, aquel carcelero en la ciudad de Filipo, sacudido ante los milagros que Dios estaba haciendo en aquel calabozo en la ciudad de Filipo, dice que entró con la antorcha a donde estaban Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó clara, corto, conciso. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, así es. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Tal parece como que una persona tiene la oportunidad en su vida de que su nombre permanezca ahí. Recibir al Señor es lo único que nos da la seguridad de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. No borraré su nombre. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y por último dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí estoy yo. 2000 años después, yo estoy leyendo esto y quiero que mi oído esté en sintonía. Y te pregunto, ¿cómo está el tuyo esta mañana? Yo sé que tienes oreja y que tienes el oído interno, pero dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Tiene que oír con el oído del Espíritu para poder oír al Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es para ti y para mí. Esta es la enseñanza para nosotros. A ver, le muestro dos pasajes más.
que me hablan a mí. Yo no sé si le van a hablar a usted. Yo le pido que usted considere lo que yo le digo y que el Señor le dé entendimiento en todo. El primero se encuentra en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es parte del sermón del monte de las bienaventuranzas. El monte de las bienaventuranzas, Jesús se sentó en el monte y empezó a enseñar. Y habló de muchas cosas. Bienaventurados los pobres en espíritu, ellos serán enriquecidos. Comenzó en el capítulo 5, versículo 1 y terminó al final del capítulo 7. Y les dijo muchas cosas, muchas verdades, muchas enseñanzas. Entre ellas le dijo lo que vamos a leer ahora. Si me ponen por favor Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora el que lea eso dice, ay Dios mío, hacer la voluntad del Padre. ¿Qué implicará eso? Y me imagino que personas que lean eso, distintas personas le van a dar una explicación, la que ellos entiendan. Yo les quiero dar la que yo he encontrado en otro pasaje en la Biblia, porque yo quiero que la Biblia me interprete a mí la Biblia. Como yo sé que la Biblia, como yo creo que la Biblia no se puede contradecir, quiere decir que la Biblia toda se tiene que complementar. Toda la Biblia se tiene que complementar, pues yo busco la voluntad del Padre donde está en otro lugar. Pero aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque decir Señor, Señor de la boca para afuera, Dios conoce el corazón. Y a Dios lo que cuenta no es lo de la boca para afuera, es de aquí adentro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que dice ahora. Muchos. Me preocupa muchísimo la palabra esa. No dice unos cuantos, no dice algunos, no dice pocos. ¿Dice cómo? Muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿me estás diciendo que no encontraste mi nombre ahí? ¿No encontraste mi nombre en el libro de la vida? Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mi nombre no está ahí. ¿Cómo es eso? Y el Señor les contesta con el próximo versículo, el 23. Y entonces les declararé. Miren lo que dice. Nunca. ¿Qué dice? Nunca. No dice los conocí, pero ahora los desconocí. No, nunca los conocí. Yo les ofrezco humildemente mi entendimiento de este pasaje. Estas personas nunca conocieron a Cristo. Y el Señor les dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. A mi modo de entenderlo, estas personas nunca recibieron a Cristo. Y sin embargo, estaban en el grupo. ¿No estuvo en el grupo 3 años Judas Iscariote? No hablaba el vernáculo de los discípulos. No hablaba él el lingo de los discípulos. No tenía él una responsabilidad que muy astutamente se ofreció para ser el tesorero. Porque le metía la mano a la bolsa.
y estuvo con ellos 3 años. Miren, óigame bien, la Biblia habla, oiga de cuántas cosas le llama falso. La Biblia habla de un falso evangelio, un falso mensaje de salvación. ¿Cómo es eso, Freddy? Léase el libro de Gálatas, que el Señor le dio a los Gálatas el libro de Gálatas porque les había llegado a ellos un falso mensaje. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el libro a los Gálatas y les dice: si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que yo les anuncié, el tal sea anatema o maldito. Hay un mensaje falso. Hay apóstoles falsos. Hay cristos falsos. Hay profetas falsos. Y un falso más que me falta. ¿Saben cuál es? Que 2 veces el apóstol Pablo dice que él había tenido que estar entre falsos hermanos. Falsos hermanos. ¿Cómo es eso? Qué difícil es detectar cuando uno no puede ver el corazón quién es verdadero y quién es falso. Eso quien de verdad lo sabe es Dios. Quién es genuino y quién no lo es, eso lo sabe Dios. Y quién sabe si nos vamos a llevar grandes sorpresas en el cielo. No lo sé. Pero sí, 2 veces. 2 de Corintios, capítulo 11, y Gálatas, capítulo 2, habla de que Pablo estuvo entre falsos hermanos. Así que hay falsos mensajes, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos hermanos. Mi oración es que todo el que está al alcance de mis oídos, de mis palabras, y que los seres queridos suyos, que el entorno suyo, que están al alcance de sus palabras, sean hermanos genuinos y verdaderos. Hermanos genuinos y verdaderos. Un último pasaje que les muestro esta mañana, que lo engancha todo a mi manera de entenderlo. Se encuentra en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Es uno de los pasajes favoritos, uno de los capítulos favoritos míos en el Evangelio de Juan, que es mi libro favorito. Porque es tan sencillo de entender. La palabra creer, creyó, cree, creyeron. Se repite más que ninguna otra palabra. Más que ninguna otra palabra. Es la palabra clave. La palabra predominante en el libro, en el Evangelio según Juan, es creer. Juan capítulo 6. Las personas, miles de personas están oyendo a Jesucristo hablar. Están en un lugar descampado, están en el monte, fuera de la ciudad. Han dejado sus aldeas, los lugares donde vivían, y Jesús está predicando. Se hace tarde. Y los discípulos vienen y le dicen al Señor: Señor, se ha hecho tarde. La gente no tiene tiempo de llegar a sus aldeas y comprar algo de alimento. ¿Qué hacemos? Y el Señor le dice: no van a poder llegar a comer algo en sus casas, en sus aldeas. Denle ustedes algo de comer. Y los discípulos se miran. Nosotros, pero si son miles. ¿Qué tienen ustedes aquí? Le dice el Señor. Señor, aquí no hay comida. Nadie trajo la bolsita de lunch. Hay un niño que tiene 5 panecitos y 2 peces. Denle de comer, pues. Y dice que esto lo hacía el Señor para probarlos. Para probarlos. Porque lo que el Señor quería ver era la fe de ellos y darle una tremenda lección de fe para que ellos se viraran y le dijeran: Señor, tú puedes hacer un milagro, hazlo ahora mismo. No lo hicieron. Empezaron a preocuparse. ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú tienes ahí? No. ¿Y tú? Señor, que le demos de comer. A ver, díganle que se sienten todos. Se sientan. Tráigame los 5 panecitos y los 2 peces. Padre celestial, hoy te doy gracias para que esta gente vean que tú, ¿quién eres tú?
terminan de orar y empiezan a repartir los 5 panecitos que empiezan a multiplicarse en 10, en 20, en 40, en 80, en 160, en miles de panes y miles de pececitos. Me imagino peces como sardinas sacadas de allí, de aquel mar de Galilea. Y Dios hace tremendo milagro, porque comieron miles allí. Y dice que cuando terminaron de comer y estaban satisfechos, que el Señor dijo que no se pierda nada, recojan lo que sobró. Y que sobraron 12 canastas de comida. Dígame que Dios no es un Dios de milagro. Yo le apuesto a la Biblia, eso pasó así. Si el Señor abrió el mar rojo, si Jesús caminó sobre el agua, si levantó de los muertos a la ira de Jairo, el Señor multiplicó los panes y los peces. Y le dio tremenda lección a esos hermanitos. Tremenda lección para que confiaran en Él, cosa que tuvieron después en su ausencia que hacer repetidamente. Confiaron y vieron la mano de Dios obrando a favor de ellos. Pero de repente aquella gente que estaban allí se quedan perplejos. Y el Señor les está diciendo cosas fuertísimas y les dice que vinieron. Miren lo que dice Juan 6:28, pónganmelo ahí por favor. Le dijeron, ¿qué debemos de hacer? Porque el Señor les dijo, trabajen no por la comida que va al estómago de ustedes. Trabajen no por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y acto seguido le dice, Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Usted se imagina ver ese milagro ante sus ojos. Esa gente estaban impactada. Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo te servimos? ¿Qué hacemos? Y el Señor le dice, no, por ahí no es donde tienen que empezar. Tienen que empezar por el principio. ¿Cuál era el principio para esta gente? El próximo versículo, por favor. El 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. La que Dios quiere que ustedes hagan es esta, que ustedes crean en el que Él les ha enviado. ¿Cuál era la obra? Que ustedes crean en el que Él ha enviado. Ahí ellos se quedaron, todavía no les caía la moneda. Y Jesucristo le dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y le da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dicen esta gente, Señor, danos siempre este pan. Porque el Señor les estaba diciendo, ustedes están aquí siguiéndome. No porque yo soy el Salvador, sino porque les di comida. Ustedes están aquí con motivaciones erróneas. El pan de vida soy yo. Trabajen por ese pan. Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Pero miren el próximo. Mas les he dicho que aunque ustedes me han visto, ustedes no creen. ¿Será posible que alguien vea, oiga y no crea? Ahí tienen el ejemplo. Y ese no es una iglesia, ese era el Señor en persona, en vivo. Les he dicho ya que ustedes me han visto y todavía ustedes no creen. Y la obra que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Es creer que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo los puedo limpiar, que yo los puedo salvar, que yo los puedo perdonar, porque mi Padre me mandó para eso. Esa es la obra que ustedes tienen que hacer.
Así que no estamos nosotros exagerando ni mintiendo cuando le decimos a las personas, mira, antes de tú pensar en hacer esto, en hacer aquello, en hacer lo otro, lo que tú tienes que pensar primariamente es entender y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, murió como culpable porque las culpas tuyas fueron las que lo hicieron a Él morir. Que Jesucristo pagó todas tus culpas, que ya tus culpas las pagó Él, que lo que tú tienes que hacer ahora es descansar en sus brazos y decirle, Señor, sálvame porque yo no puedo salvarme a mí mismo. No mentimos cuando decimos eso, que el que cree en Jesucristo, que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, que esto no es de nosotros, es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. No estamos diciendo algo incorrecto, estamos diciendo la verdad y ahí lo tenemos. Les he dicho a ustedes que aunque ustedes me están viendo, ustedes no creen. Hay personas que oyen el mensaje que les damos y en el fondo no creen. ¿Quiénes son esas personas? Yo no lo sé, pero lo sabe Dios. Yo lo que quiero es evitar que usted sea uno de esos, o que un ser querido, y yo les quiero animar que a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos le insistamos, que le pidamos a Dios que vayamos de rodillas. ¿Cómo se pelean nuestras batallas? Cuando la batalla se ponga recia, de rodillas voy a pelear. Que le pidamos a Dios porque quien único puede despertar, así es, quien único puede despertar el corazón de un ser querido nuestro para que venga Cristo, es Dios. Es Dios. Mi oración es que Dios despierte el corazón de personas por las cuales yo estoy orando. Que Dios haga una obra adentro, porque hay lugares donde no puede llegar usted ni sus palabras. Usted se puede gastar toda la saliva, se queda sin saliva, pero tiene que venir de adentro para afuera. Y mi oración es que no haya una persona que no haya entendido y haya creído este mensaje. Termino con los siguientes versículos. Versículo 36, yo les he dicho esto, que ustedes, aunque me han visto, no creen. Versículo 37, miren lo que les dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le rechazo. ¿Qué promesa esa? El que viene y le dice, el Señor no se la pone dura. Señor, sálvame. Ven que te voy a salvar. El que viene a mí yo no le rechazo. No, Jesucristo lo que quiere es que todos vengamos por fe a Él y le digamos, Señor, estoy perdido, sálvame. Yo te recibo de todo mi corazón. Y una mirada de fe, como dice el cántico cristiano, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará porque hay una mirada de fe que puede salvar al pecador. Amén. Una mirada de fe, una mirada de fe. Y Jesús dice, todo el que venga a mí, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Versículo 38, leo 3 más. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Oh, apareció la palabrita esta de nuevo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Póngale oído, que ahora viene la voluntad del que me envió. Los próximos 2 versículos. Miren cuál es la voluntad de Dios. Jesucristo vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Miren cuál es la voluntad. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere Él, a mí, dijo Jesús, no pierda yo, ¿cuánto? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos puede perder el Señor si este versículo es verdad? Yo no sé, usted tiene que luchar aquí, meterle a la lucha libre a este. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que Él me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite. El que venga a Cristo de verdad, Jesucristo no le rechaza. Y la voluntad del Padre es que todo el que venga a Cristo de verdad, no lo pierda el Señor. Diga, este es de los míos, Padre, tú me lo enviaste. La obra en su corazón
la hiciste tú y tú me lo enviaste. Y por último, el versículo 40. Y esta es, de nuevo la palabrita es, esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que hay que hacer primero, ver a Jesús, verlo claramente. Jesús muriendo en una cruz, pagando nuestros pecados, derramando su sangre. Lo vimos, creemos que lo hizo por nosotros. Lo vimos cuando lo enterraron en la cruz. Lo vimos cuando dejó la tumba vacía y se apareció. Que todo aquel que ve, ¿a quién? Al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, dijo Jesús, le resucitaré en el día postrero. Amén. Wow. Eso es lo que hay que creer. Mi oración es que usted lo crea de corazón. Un poquito de fe, toda la fe que usted tiene, pero que usted la ponga toda en Jesús. Ay, pero yo no tengo tanta fe. La que tienes, ponle Jesús, que si tu fe es pequeña, tu Salvador es inmenso. Una mirada de fe le dijo el Señor a Moisés: dile al pueblo que se están muriendo de las mordidas de la serpiente venenosa. ¡Ay, sálvanos, Moisés! Nos morimos aquí en el desierto. Padre, sálvalo. Levanta la serpiente hecha de bronce en un asta, en un poste alto, y ponla en el medio del campamento y dile a cada uno de los hijos de Israel que cada vez que los muerde a la serpiente, que miren la serpiente de bronce levantada en aquel madero, y su herida mortal será sanada. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la ilustración más clara de cómo es que nos salvamos. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. De decirle: Salvador, sálvame que estoy perdido. Esa es la mirada de fe. Y sus nombres van a quedar escritos en el libro de la vida. Amén. Mi oración es que todos los que están aquí, si no lo ha hecho ya, hágalo hoy. En este momento, mientras que yo estoy hablando, usted hable con Dios. Usted no espere. Usted hable con Dios durante. No hay nada como que Dios le hable a uno y uno diga: Señor, espérate, voy a poner lo que estoy oyendo a un lado y ahora voy a hablar contigo. Dios oye nuestras oraciones, sobre todo en el momento donde Él está tocando nuestro corazón. Y esto es lo que necesitamos decirle a nuestros hijos y a nuestros padres y a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Y que nuestra iglesia esté llena de gente que el Señor diga: tú tienes nombre de que vives y estás vivo. No es de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás vivo, estás vivito y coleando. Porque yo te he dado vida. La vida está en Jesús. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, esta mañana, Señor, ¿a quién tenemos si no es a ti? Señor, tú eres el Salvador de nuestras almas. Tú dices en tu palabra, en Tito capítulo 2, versículo 14, que tú eres el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Señor, tú moriste por la humanidad, pero los que te reciben son los que reciben la vida eterna. Gracias, Señor, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es en el nombre tuyo. Y esta mañana, Señor, háblale a alguien aquí, mi amigo, mi amiga. Si tú estás aquí, por favor, no seas un cristiano en la iglesia, sea un cristiano en el libro de la vida. Que tu nombre, que tú tengas la seguridad, que tú, si alguien te pregunta ¿dónde está Cristo? Y que tú le digas: está viviendo aquí adentro de mi corazón.
Díselo. Yo no puedo abrirle la puerta de tu corazón a Dios. Quien único la puede abrir eres tú. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta de nuestras vidas tiene solamente la manigueta por dentro. Quien único la puede abrir somos tú y yo. Ábrele la puerta de tu fe y dile, Jesús, yo creo en ti. Si no lo has hecho, si lo has hecho, amén. Si tienes alguna duda, por si acaso lo haces ahora, porque así lo he hecho yo. Señor, mira que el diablo me está atacando con duda. Señor, por si acaso, ahora. Yo recuerdo cuando lo hice, pero Señor, para quitarle a Satanás esta arma, esta espada que me está hincando de la duda. Señor, yo te recibo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que Él vino al mundo y murió por mí, resucitó al tercer día. Y Señor, yo te confieso como mi Salvador. Si tú no lo has hecho, o por si acaso, en este momento hazlo. En voz alta, en voz baja, en tu corazón, hácelo, díselo en voz bajita al Señor. Como tú quieras, dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, Señor. Tú eres quien único pagó mis pecados y yo, Señor, creo en ti de todo corazón. Gracias que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que tú me has vestido con vestiduras blancas, no porque yo sea tan bueno que estoy vestido de blanco por mí, sino porque la vestidura blanca de mi Señor Jesucristo me la has puesto tú a mí. Esa es la vestidura de Jesús, con la cual Jesús nos reviste a nosotros cuando somos hallados en Cristo. Señor, ayúdanos a hacerle claro el mensaje y a insistir a personas, Señor, que no hay ni una chispa de vida en sus vidas y te dicen, yo creo eso. Nos dicen, sí, yo creo eso. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, despierta sus corazones, porque yo creo que tú estás cerca. Y Señor, tú quieres llevarte a todos los que son tuyos. No queremos que ninguno de los que amamos se queden atrás, Señor. Queremos que todos conozcan a Jesucristo como su Salvador. Y que haya, no solamente que haya nombre de que vive, sino que haya vida en ellos. Es lo que queremos, Señor. Vida, no nombre de vida. No queremos forma, queremos sustancia en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos esta mañana. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Mis hermanos, este es el mensaje más difícil, el más desagradable, pero ahí está. La iglesia de Sardis, ahí está. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ayúdanos, Señor, a tener ese oído dócil, ese oído alerta. Esa persona que vi hoy, Señor, que tuve en mi corazón la duda, ¿este será salvo o no? Oh Señor, yo te pido que a cada persona aquí tú le des seguridad de que Cristo vive en sus corazones. Te lo pido, Señor. Y haz eso con nuestros seres queridos, hijos, hermanos, amigos, los que sean. Señor, para ti no hay nada imposible. Esta mañana te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por su atención, su paciencia, su amor. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga. Los que puedan, el miércoles por la noche nos reunimos para orar. Que Dios les bendiga.